Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, al cual he titulado Dando ejemplo. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios tiene que ser ejemplo para todos los demás. Hay un gran poder en el ejemplo. Y honestamente es muy difícil que ustedes y yo pudiéramos mejorar, ¿verdad? Si no tenemos otro modelo a seguir más que a nosotros mismos. Si nosotros solamente nos tomamos como referencia para caminar en esta vida, pues desgraciadamente vamos a estar muy limitados y no podremos avanzar de muy buena manera. Y quiero decirles que pues un muy buen ejemplo no solamente es inspirador, sino que también nos da un patrón de copia y aprendizaje. Es así como el ser humano ha podido desarrollarse a lo largo de la historia, ¿verdad? De hecho, tenemos ejemplos muy claros respecto a un cierto número de animales que utilizan el ejemplo de otros para aprender. No sé si han visto a las nutrias marinas, de cómo con el ejemplo de las más grandes, las chicas aprenden a buscar una piedra y se la ponen en el abdomen y con esa piedra rompen las ostras o los ostiones, lo que cazan propiamente y que tiene que abrirse la concha para poder comer a su presa. Hay otros animales que les dan ejemplo de cómo utilizar, por ejemplo, hay algunos tipos de simios que utilizan unos palitos, unas varitas que buscan para poder sacar animales de la corteza de los árboles. Y así ese tipo de ejemplos ha venido a dar que, por ejemplo, el hombre vengamos arrastrando una serie de enseñanzas a través del ejemplo, de lo que vamos aprendiendo de nuestros ancestros, de nuestros padres y así sucesivamente. Entonces, no solamente nos beneficiamos mucho por seguir el ejemplo de otros, sino que también ahora nos corresponde, ¿verdad?, dar un ejemplo, porque eso es vital si tenemos que influenciar de alguna manera sobre la vida de otras personas, en especial pues de nuestras generaciones, ¿verdad? Nosotros pues a los primeros que tenemos que influenciar positivamente, dando un correcto ejemplo, pues es a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que está alrededor nuestro. Eh, Hay un teólogo, filósofo y médico francés que se llamó Alberto Switzer, y él sostuvo una tesis que decía que el ejemplo no es lo principal para influir en los demás, es lo único. Imagínense a qué grado lo llevó este hombre Alberto, ¿verdad? Entonces, podemos comprender que depende más de nuestro caminar, de nuestro hacer, que de nuestro hablar, de lo que practicamos y de lo que predicamos. O sea, la enseñanza, el ejemplo, depende más de lo que hacemos, de lo que practicamos, que de lo que enseñamos o predicamos, ¿verdad? Entonces, esto se resume a, y tiene una mayor importancia o relevancia o efecto lo que hacemos que lo que decimos para pronto. Lo que la gente ve, obviamente, es mucho más importante que lo que escucha, pues la gente practica justamente aquello que ve. Por ejemplo, podemos retomar el tema de los ejemplos de los animales. Ellos no se transmiten la enseñanza verbalmente, lo hacen, ¿verdad? Con la actitud, con el hacer. Y de esa manera los otros animales aprenden a hacer las cosas como para beneficiarse. Entonces, quiero citar también a un famoso escritor cristiano llamado John Maxwell, que dice que el 89% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo visual, el 10% de un estímulo auditivo y el 1% de los otros sentidos. O sea, lo que oyen, entienden, lo que ven, creen. Así de sencillo lo podemos visualizar. Entonces, vamos ahora a lo bíblico, porque son ejemplos humanos, ¿verdad? Es filosofía humana de alguna manera, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. Y como leíamos el día de ayer, pues estamos ustedes y yo llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas.
La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, así nos los decía, ¿verdad? Hoy vamos a ver algunas de las implicaciones que tiene el seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestra vida. Cómo nuestro Señor Jesús quiere que nosotros vayamos siendo transformados para la gloria y honra de su nombre. Pero primero, pues vamos a ver en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, del versículo 18 al 28, cómo la palabra de Dios nos enseña a caminar en sabiduría. Dice la palabra de Dios: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Vamos a ver qué es lo que nos dice realmente la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a desmenuzar esto. Miren, el conocimiento es, vamos a tomarlo en este contexto, es horizontal. El conocimiento es lo que ustedes y yo podemos adquirir entre nosotros mismos como hombres, como seres humanos. Y lo que más debiera interesarnos propiamente es la sabiduría, que es vertical, ¿verdad? Que viene de arriba, la sabiduría divina. Entonces, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús significa caminar en sabiduría. Jesús caminó en sabiduría desde sus primeros días. Lo vemos en Lucas 2:40. Dice la palabra de Dios que él estaba lleno de sabiduría. Obviamente, él es la sabiduría en sí mismo, ¿verdad? También Marcos capítulo 6, versículo 2 dice la palabra de Dios: decían maravillados muchos de los que le oían, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Obviamente la gente tenía mucho conocimiento. En aquellos tiempos, recuerden que los judíos, pues no solamente estudiaban mucho la palabra de Dios, el Pentateuco o el libro de la ley, sino que de hecho hasta se lo aprendían de memoria, mis amados. Curiosamente, a la edad de 5 años, la gran mayoría de los judíos tenía que recitar de memoria los 5 libros de la ley. Entonces, imagínense qué clase de conocimiento tenían. Pero eso dista mucho de la sabiduría, ¿verdad? Recuerden que la sabiduría es el conocimiento aplicado en tiempo y en forma. De nada nos sirve almacenar muchísimo conocimiento si no lo aplicamos en el debido momento y en la forma correcta. Eso solamente se queda como conocimiento y eso puede traer hasta mucho daño a la vida de nosotros mismos o de la gente que nos rodea. Entonces, ¿qué significa andar en sabiduría? Pues el escritor de Proverbios nos lo hace muy claro, ¿verdad? Dice: el que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos, pues caerá tarde que temprano en una fosa. También nos continúa diciendo: si crees que lo sabes todo, pues claramente eres un tonto. Así lo dice la palabra de Dios en una versión más actualizada. Los verdaderos sobrevivientes aprenden de la sabiduría de los demás y sobre todo de la sabiduría de Dios. Entonces, quiero comentarles que es muy sabio trabajar duro en vez de perseguir fantasías. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: trabaja tu jardín y terminarás con mucha comida. Juega y anda de fiesta y terminarás con un plato vacío. O sea, traducido a nuestro idioma actual, es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Se los quiero leer en la traducción de la Reina Valera. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es exactamente esto, ¿verdad? Entonces,
no terminemos con platos vacíos, mis amados. Prefiramos mejor hacer lo que nos corresponde. La fidelidad es mayor que la actitud de tener prisa por enriquecerse. Han visto a mucha gente que en la juventud, cuando empiezan a desarrollarse, quieren ser millonarios, quieren tener mucho dinero y pues se van por los caminos, entre comillas, así como que con los atajos, ¿verdad? Y empiezan a robar, empiezan a comprar cosas robadas, empiezan a hacer cosas que la verdad les trae dinero, ¿verdad? Pero a final de cuentas, pues simple y sencillamente los va a traer a un caos existencial posteriormente. Es sabio ser generoso, dice la palabra de Dios también. El tacaño ansía enriquecerse, sin saber que la pobreza lo está esperando a la vuelta de la esquina. Y el que ayuda al pobre, pues no conocerá la pobreza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que le niega su ayuda será maldecido. Recordemos que los proverbios, pues es sabiduría práctica, mis amados hermanos. Son dichos que de alguna o de otra manera traen pues enseñanza a nuestra existencia. A veces la confrontación será necesaria y es necesaria. Y nosotros como hijos de Dios ya tenemos que comprender que cuando alguien nos confronta es por amor. Cuando Dios, ¿verdad?, nos sale al encuentro, pues es por amor, es porque Él desea que nosotros caminemos correctamente. Entonces, esto nos enseña a que tú también tienes de alguna manera la facultad de confrontar a alguien, pero en amor, en una actitud correcta. Dice el versículo 23 que la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Nosotros, hermanos, ya no tenemos que ser de esas personas lisonjeras, de esas personas que de alguna o de otra manera pretenden hacerle la barba a las personas como para obtener de ellos favor. Nosotros tenemos que ser muy sinceros, muy claros. Si tenemos algo que decir, digámoslo sinceramente, claramente y en amor, mis amados hermanos. De esta manera nos vamos a parecer cada vez más a nuestro Señor Jesús, porque Él nunca tuvo miedo a la confrontación. En el versículo 23 también nos dice que al final una reprimenda seria se aprecia mucho más que la adulación servil. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos que ya vivir. Recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo confrontó a la persona en el momento adecuado. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Pedro cuando Pedro trató en su humanidad, ¿verdad?, evitarle a nuestro Señor Jesús que fuera a Jerusalén a pasar el trago amargo que tenía que pasar Jesús? ¿Cómo le dijo? Aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, ¿verdad? Y es una confrontación directa, mis amados, que cuando la escuchó Pedro, seguramente en él provocó un choque muy fuerte, pero cuando él vino a hacer un análisis de lo que le dijo nuestro Señor Jesús, seguro estoy que Pedro agradeció el hecho de que le haya confrontado de esa manera y lo haya parado así en seco, como decimos nosotros, ¿verdad?, a que Jesús le hubiera dado vueltas y le hubiera dicho, no, mira, mi hijo, es que yo tengo que ir a hacer esto porque así conviene. Nosotros tenemos que ser claritos en lo que tenemos que decir, mis amados. Y esto nos lleva a seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos da el ejemplo claro. La persona que confía en el Señor prosperará, dice el versículo 25, y el que actúa con sabiduría, pues se pone a salvo. ¿De qué manera actuamos con sabiduría cuando llegamos a los pies de Cristo? Pues entendiendo que la fe en Cristo Jesús es lo que nos trae a salvación y vida eterna. Eso es verdaderamente actuar con sabiduría. Amén. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude continuamente, constantemente a caminar en sabiduría, confiando en Él, depositando esa fe, esa confianza en Cristo Jesús, sabiendo que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Y de esa manera nosotros descansamos y nos vamos a un nivel todavía más alto, de poder posteriormente enseñarle a la gente con el ejemplo que estamos dando de que pueden también descansar en el Señor. ¿Ah? En estos tiempos de dificultad, de enfermedad, de angustia, pues nosotros hemos decidido poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y eso nos lleva a tener paz,
¿verdad? A tener gozo en nuestro corazón, a declarar que verdaderamente Dios tiene el control de las cosas y aceptar su perfecta voluntad en todo momento con gozo y con paz. Amén. Eso le va a enseñar a la gente que puede confiar en Cristo, que hay un fundamento que justifica esa confianza en Cristo. Y nosotros damos el ejemplo. Amén. Ahora vamos a ver en la primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 22, cómo la palabra de Dios nos enseña a ganar con o sin palabras. O mejor dicho, a ganar con el ejemplo. Esa es la realidad. Y por eso es que tenemos que dar ejemplo. Dice la palabra de Dios, deberes conyugales. Si se dan cuenta, hoy me atreví a leer el título que ponen los traductores de la Biblia. Normalmente no lo hago, pero en este momento sí, porque parte de nuestro ejemplo tiene que caer en esta condición de los deberes conyugales. Dice el versículo 1 de Primera de Pedro 3. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Fíjense nada más qué interesante es lo que escribe Pedro, ¿verdad? Vivir la vida cristiana es la manera más apropiada de transmitir las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias a aquellos que viven muy cerca de nosotros, ¿verdad? A quienes nos rodean.
Esto ciertamente se aplica a nuestra familia, mis amados, a nuestros compañeros de trabajo y a aquellos con los que convivimos cotidianamente, ¿no? A menudo podemos predicar un mejor sermón con nuestra propia vida que con nuestros labios. Y eso es lo que debemos vivir. Ese es el ejemplo que debemos dar. Esto es de gran importancia. Por ejemplo, si tu esposo o tu esposa no es cristiano, ¿no? Pedro anima a las mujeres cristianas casadas a que si el esposo de alguna de ellas no cree en la palabra, pues pueda ser conquistado sin palabras, al observar la conducta íntegra y respetuosa de sus vidas. Así es como Dios quiere que nos comportemos. Podemos ser diferentes a cualquier palabra acerca de Dios, perdón, podemos ser indiferentes a cualquier palabra acerca de Dios, pero serán cautivados por tu vida de santa belleza. Cuando actuamos correctamente, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos hermosea. Lo que importa verdaderamente no es la apariencia externa, puesto que para Dios todos somos bellos, Él nos creó, ¿eh? Y la belleza externa es muy subjetiva. Cada quien tenemos de alguna o de otra manera nuestro patrón de belleza, ¿verdad? Pero la belleza interior, mis amados, pues eso simple y sencillamente es algo que no tiene subjetividad, sino más bien una acción directa. Cuando una persona actúa de una manera correcta, ¿verdad? Pues siempre nos va a mostrar su belleza interior, esa belleza que no se ve a simple vista, que se ve en los hechos. Entonces, hay una belleza más grande que la belleza exterior, la incorruptible, la que produce de lo íntimo del corazón, ¿verdad? Esa es la belleza que verdaderamente vale la pena elogiar y que consiste en un espíritu suave, afable, apacible, ¿verdad? Esta sí tiene esa belleza interna, esa belleza eh, eh, del corazón, tiene mucho más valor delante de Dios que ninguna otra situación. Puede ser una mujer muy voluptuosa físicamente, puede ser una mujer increíblemente bella de su tez, puede ser un hombre muy fortachón, muy corpulento, muy estético, pero eso para Dios pues no tiene ninguna relevancia, mis amados hermanos. Lo que sí tiene valor delante de Dios es la belleza interior. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles acerca del modo en que deben comportarse los esposos, en que debemos comportarnos como esposo, pues es revolucionaria para la época, ¿verdad? Para aquella sociedad. En una sociedad donde solo las esposas tenían deberes y solo los esposos tenían derechos, pues Pedro señala aquí que ambos ahora tenemos deberes el uno para con el otro y derechos tanto uno como otro. Así como Pedro le dice a las esposas que sean buenas esposas, obviamente, también le dice a los esposos que sean buenos esposos. O sea, nos pone en la balanza correcta, en el equilibrio. Ajá. Dice Pedro ahí en el versículo 7, honrenlas, deleítense en ellas, trátenlas entonces como iguales para que sus oraciones no sean impedidas, no tengan impedimento delante de Dios. ¿Se dan cuenta hasta dónde lo lleva la palabra de Dios, hasta dónde nos quiere llevar el Señor para comprender que nuestro trato debe de ser en igualdad, en equilibrio? Y eso va a llevar a una condición delante de Dios mucho mejor al matrimonio porque va a dar ejemplo. Pedro asegura que los esposos deben ser considerados y mostrar respeto hacia sus esposas. Nuestras oraciones no serán efectivas a menos de que nuestra relación conyugal esté en orden. Y muchas veces, tristemente, nos damos cuenta de que la oración de alguna pareja se ve impedida porque desgraciadamente no se honran mutuamente. Uno le falta el respeto al otro, uno quiere pasarse de listo con el otro y lejos de honrarse, pues tristemente ven la realidad. Nosotros tenemos que llegar al punto clave de poner el equilibrio adecuado en nuestras vidas como matrimonios, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que persuadirá a los demás sin usar palabras? ¿Cuál creen ustedes? Pues se trata de vivir en armonía unos con otros. Y no solamente se refiere a la condición conyugal, mis amados hermanos, también se refiere a el hecho de estar en una condición de amistad, de hermandad, de situaciones laborales, en donde tenemos que vivir en armonía unos con otros, todo mundo, de un amor comprensivo, con compasión y humildad, donde el mal no se paga con mal. Recuerden que hasta antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pues aún la ley de Moisés decía que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Mas sin en cambio, aquí el Señor nos enseña a no pagar mal con mal. No debemos de insultar si nos insultan, sino todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a bendecir. ¿Ah? No debemos tomar represalias. No debemos tampoco generar ningún sarcasmo de lengua venenosa, ¿verdad? Porque muchas ocasiones somos bien aptos o bien dados a que como que tratamos de pasar inadvertida la cosa, pero después hacemos declaraciones sarcásticas que, que hagan de cuenta que es hasta que me desquité, me quedé en paz. Y no es así. En lugar de eso debemos bendecir. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, bendecir. Seremos una bendición y lo mejor de todo es que también recibiremos bendición de parte de Dios, mis amados. Esto implica controlar nuestra lengua, ya lo estudiamos es más, en la carta de Santiago también, ¿verdad? Dice el versículo 10 de aquí de la primera carta de Pedro que debemos refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Antes de que empecemos a despotricar, antes de que empecemos a hablar cosas hirientes, cosas equivocadas, pues tenemos que mejor mordernos la lengua, refrenarla, para efecto de no vituperar el nombre de Dios por nuestros dichos, porque muchas ocasiones hasta eso que decimos nos ata y provoca una situación de no estar bien delante de Dios. Debemos concentrarnos siempre en hablar de manera positiva y veraz. Ustedes y yo ya tenemos algo preciadísimo y ya lo hemos estudiado muchas veces, que es el dominio propio. Nosotros ya no podemos darnos el lujo de decir, chin, se me chispoteó. No, no, porque nosotros hemos venido estudiando que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor, un espíritu de poder. Y por lo tanto, ese dominio propio nos tiene que llevar a concentrarnos cuando estamos hablando, cuando vamos a declarar algo, para no decir cosas que no convienen como hijos de Dios. Muchas veces yo he escuchado hermanos, ¿verdad? Que todavía entre hermanos ahí tienen tanta confianza y gloria a Dios por la confianza que se tienen, se llevan muy bien, tienen de alguna manera, una fraternidad muy, muy padre, pero dejan que su vocabulario sea permeado por el mundo. Si nos damos cuenta hoy, desgraciadamente la mayoría de la gente ya no toma ni siquiera interés de lo que dice. Utiliza palabras oeces, groserías, palabras que ya son prácticamente como de uso común, como si ese fuera nuestro léxico, nuestro vocabulario correcto. No, mis amados hermanos, no sé si ustedes han escuchado ahorita las jovencitas, la palabra que utilizan, no sé, yo no sé por qué no se ponen a pensar que los padres, y mucha gente, no nada más los jovencitos, desgraciadamente los adultos, los padres se tardaron seguramente mucho tiempo para ponerle nombre a sus hijos. Y hasta discutieron a lo mejor y no, vamos a ponerle de tal manera y vamos a ponerle de otra. Ah, ya. Entonces, muchas veces están en esa condición y ahora ya es bien fácil, ¿no? A todo mundo les llaman igual. Seguramente saben ustedes la palabra a que me refiero. ¿Eh? Entonces, ya ni siquiera se nombran por su nombre, ya todos son un común denominador, todos son cornudos, pa' pronto. ¿Eh? Y así se dicen, y hasta las mujercitas, entre esposos, entre padres e hijos, y tristemente estamos llevando una condición en donde estamos permeando nuestra realidad como hijos de Dios
y contaminándonos de la manera de ser del mundo. Tenemos que concentrarnos siempre en nuestro hablar para hacerlo de una manera positiva y veraz. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Debemos buscar la paz y esforzarnos por mantener esa paz, mis amados hermanos. Hay ocasiones que nos cuesta mucho, de verdad nos cuesta mucho mantener la paz, sobre todo cuando pues se vive con personas rencillosas, con gente que de alguna manera trae amargura en su corazón y que no ha querido venir a los pies de Cristo para ser sanado, para tener sanidad interior. Pero nosotros que conocemos el amor de Dios, que tenemos la bendición del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, tenemos que buscar la paz y esforzarnos en mantenerla, en todo momento. Por eso nos enseña el Señor a no pagar mal con mal, ni a ofender si fuimos ofendidos. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Verdad? Esto, mis amados hermanos, nos va a conducir a una vida sin temor, a una vida plena, donde Jesús tiene un lugar propio en nuestro corazón como Señor en autoridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, muchos me dicen Señor, Señor, pero no aceptan mi autoridad? ¿De qué nos sirve a nosotros, Señor, y orar y constantemente declarar Señor y Señor y Señor, pero no aceptamos la autoridad del señorío verdadero de Cristo Jesús en nuestras vidas? Entonces, en vez de hablar mucho, mis amados hermanos, pues sin palabras puede ser la mejor forma inicial para ganarnos a aquellos que están cerca de nosotros. Porque muchas veces, ¿verdad? Imponemos cargas muy pesadas en la condición de, de querer, ¿cómo se llama? Enseñarles a fuerza las cosas en pura palabrería. Y no es así, mis amados. Nosotros mejor sin palabras. Ganémonos a los que queremos ganar para Cristo haciendo lo correcto. Aun cuando llega el momento en que las palabras pues también son muy importantes, ¿verdad? Y no debemos avergonzarnos al hablar. Dice el versículo 15 y 16, estemos siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay ocasiones en que la gente te va a preguntar, oye, ¿por qué tú te comportas de esta manera? ¿Qué tienes si ahorita que estás pasando por un duelo, una pérdida de un ser querido, te veo con gozo, con paz, tienes una tranquilidad? Bueno, pues ahí es donde tenemos que verdaderamente hablar. ¿Ah? Ya mostramos algo especial. Ya dimos el ejemplo que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, aún en momentos difíciles. Eso ya fue el ejemplo. Fue sin palabras. Pero habrá gente que aún se anime a preguntarte, ¿qué tienes? Porque de lo que tienes quiero. ¿Verdad? Y ahí gloria a Dios, porque entonces te abren la oportunidad para, estando preparado, y por eso tenemos que estar siempre buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios, atendiendo a su palabra, para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero tenemos que hacerlo, dice la palabra de Dios, con gentileza, con amor y respeto, para no caerles a garrotazos. Entonces, esto nos lleva a entender que la arrogancia y la rudeza, pues difícilmente van a ganar a la gente. No vamos a ganar a nadie con arrogancia. Ay, es que yo me sé la Biblia de memoria y la palabra de Dios dice, y agarrando a bibliazos a medio mundo. Eso es arrogancia, mis amados. Eso es ser rudos. ¿Verdad? No hay que hacerle manita de puerco a nadie para que venga a los pies de Cristo. Me recuerdo de una anécdota que se contaba entre pastores de que había dos hermanos que habían sido luchadores profesionales, y un día le estaban predicando a un joven, y el joven era muy irrespetuoso y como que no les agarraba la onda. Entonces uno de ellos, en desesperación, pues sabiendo las artes, ¿verdad? De la lucha libre, agarra y le hace una llave y le pone la manita de puerco y le decían, declara que Jesucristo vino en carne y sangre. Y ya el pobre muchacho, ya en una desesperación total, agarra y dice, Jesucristo, pan y vino, pero ya suéltenme, dice. Entonces, obviamente eso no lo llevó a los pies de Cristo, al contrario, ¿eh? Él ya lo que quería era que lo dejaran en paz.
Entonces, nosotros no tenemos que ser rudos, mis amados. Tenemos que llevar la palabra de Dios con gentileza, con respeto. Tampoco tenemos que estar en una defensa verbal. Recuerden que la palabra de Dios no se hizo para contienda, no se nos ha sido dada para tener contienda y estar defendiendo verbalmente lo que la misma palabra de Dios se defiende sola. Ella no necesita de nosotros. No, nosotros lo que necesitamos verdaderamente hacer es una defensa moral, ¿ah? Con una conciencia limpia, con nuestras actitudes correctas, para que la gente pueda decir aquello que les plazca acerca de ti y que no importe lo que digan, pues Dios conoce la verdad. Muchas veces vamos a ser señalados, sí, vamos a ser todavía, ¿verdad? Vituperados, vamos a ser todavía de alguna o de otra manera expuestos a nuestra antigua naturaleza de ser. ¿Cuántas veces hemos predicadole a alguien y de repente agarra y nos dice, ay sí, ahora tú ya muy aleluyo, pero antes, ¿qué tal eras? Hace tiempo, ¿qué tal te comportabas? Pues sí, hace tiempo. Y desgraciadamente sí, tienes mucha razón. Pero ahora mi ejemplo, mi caminar, creo que ha sido muy diferente. Y posiblemente tú te has dado cuenta. Y entonces tenemos una defensa moral, ¿verdad? Y es otra cosa muy diferente. Debemos mantener, por lo tanto, una conciencia limpia ante Dios para que cuando la gente nos lance piedras, barro, basura, escupitajos, ¿verdad? Que nos diga hasta de lo que fuimos, ¿verdad? Pues no se nos pegue ya nada. Simplemente vengamos a la gracia de Cristo. Rick Warren, otro hermano que Dios ha utilizado mucho, ¿verdad? Dice, no puedes controlar las mentiras que la gente pueda hablar de ti, pero puedes controlar la verdad. ¿De qué manera? Viviendo para que la gente tenga que inventar cosas para acusarte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que simplemente controlar la verdad de lo que se diga. Eso es testimonio. Mucha gente podrá decir, pues, traer tu pasado todavía, pero eso ya es una mentira, porque ya no estás viviendo como vivías. Y lo que sí puedes hacer es controlar lo que estás viviendo actualmente. Tu pasado, pues, ya no se puede. Entonces, esto nos lleva a comprender que la cruz y la resurrección son lo que hace posible una conciencia clara. Jesús murió por los pecados y de una sola vez y para siempre, de una vez por todas, ¿eh? Y esto lo hizo para llevarnos a Dios. Esto es lo que verdaderamente simboliza el bautismo, que no consiste propiamente en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esa es la realidad que tenemos que vivir, mis amados. Ese es el ejemplo que debemos dar para que de esa manera nuestro Dios sea exaltado, sea glorificado, ¿verdad? Y que Él verdaderamente pueda generar cambios en la vida, no solo de nuestras personas, no solo en la vida de nuestras familias, no solo en la vida de nuestra sociedad, sino, ¿por qué no?, hasta en la vida de este mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir con la conciencia tranquila, que puedas dormir plácidamente porque no tienes de alguna manera una conciencia que te impide no poder descansar en paz. Amén. Esa es la realidad que tenemos que vivir y vivir en el camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y